Buenas tardes y muchas gracias por el esfuerzo que supone hoy decidirse a salir de casa. Espero y estoy seguro que José Mari va a compensar ese esfuerzo nuestro con el entusiasmo que también nos despierta él cuando habla. Seguimos en el ciclo de este tiempo que celebramos hace 500 años y en donde queremos situarnos para entendernos nosotros hoy. Hemos estado viendo a Lutero y a Tomás Moro, estuvimos viendo el contexto teológico que tanto significó en el mundo del pensamiento posterior, y dentro de ese mundo Tomás Moro había iniciado una tradición literaria, hoy veremos que también y sobre todo filosófica y teológica, denominada también el movimiento de la utopía. El próximo día terminaremos también con los temas que a nivel moral significaron ese momento de hace 500 años y del que todavía estamos también pendientes de asumir, de integrar y de darle continuidad a aquello que se iniciaba entonces. Y para hablar hoy del sentido de la utopía, de esa profundidad que se expresa ahí en ese término, pues tenemos con nosotros a José María Andreu. José María está dedicado a la filosofía sobre todo. Él es doctor en teología y es doctor en filosofía, pero su mundo de enseñanza se ha centrado especialmente en la metafísica y ahí en ese ámbito tan discutido hoy, sin embargo él se mantiene firme y profundo. Ha editado muchos libros, se ha dedicado al mundo de la ética y tiene 3 libros sobre pensar la ética social. Y una de sus grandes pasiones es el aragonés Baltasar Gracián. A él también le ha dedicado algunas publicaciones. Y últimamente, que disfruta de la jubilación, estrenada hace poco tiempo, pues ahora su pasión se traslada también al mundo de la mística y está entusiasmado con Juan de la Cruz y con Bernardo de Claraval y con algunos más. Y ese mundo de la mística que siempre le había traído, pues ahora se ha volcado en él. Y fruto de ese primer vuelco es este libro que acaba de salir. Todavía está caliente con el sentido y el aroma del horno literario. Todavía no anda a la venta, me parece. Ya debe estar. Pues en las librerías de aquí pues estará empezando a aparecer. Y es un libro muy bonito. Yo diría que es un libro muy bonito. Es un libro en donde él se vuelca interiormente para expresarnos lo que es precisamente la senda escondida por la que todos tratamos de andar, ¿sí? Dar las huellas de aquellos que nos han precedido en ese camino interior de descubrirnos y descubrir ahí en nuestro propio hondón precisamente la voz que nos llama. Le agradecemos mucho, el título es Transformándonos en Cristo, subtítulo Por la escondida senda. Está editado en el Secretariado Trinitario y se podrá encontrar en la librería Ars, en la librería San Pablo, no sé si en la General. En la General no lo sé. Pero por lo menos en esas 2 especializadas, sí. O sea que transformándonos en Cristo por la escondida senda. Pues vamos a adentrarnos ya ahora en esa senda también del mundo profundo que se expresa en la utopía. José Mari, muchas gracias y cuando quieras. Bien, muchas gracias a ti por la presentación, pero vamos a entrar en materia porque si no se nos va a pasar el tiempo. Ahí tenéis el esquema de lo que yo querría tratar y sin embargo me doy cuenta que va a ser imposible. Sí que querría tratar con un poquitín más de detención la segunda parte. Veis que hay 2 partes, tras las huellas de Bloch y después tras las huellas de San Juan de la Cruz. Las 2 están íntimamente relacionadas, porque las utopías son
secularizaciones de la escatología cristiana. Entonces, el sentido de la utopía, seguramente la mejor obra que nos da a entender en qué consiste la utopía es la obra de Bloch, El espíritu de la utopía, ¿verdad? Prácticamente son sinónimos, el espíritu de la utopía, el sentido de la utopía. Y después esa relación que él descubre entre utopía y esperanza, el principio esperanza, que es la otra gran obra de Bloch. Pero en él concurren como tres corrientes doctrinales que son el pensamiento judeocristiano, el pensamiento marxista y la filosofía idealista alemana. Él es un marxista convencido, pero él es un admirador profundísimo del misterio cristiano y con amor, no solamente con respeto, sino que con amor, ¿verdad?, trata todo lo religioso y reconoce que las religiones han sido el santuario que han dado cobijo a las utopías. Bien, ahí os pongo al principio una alusión. Nos encontramos ya en lo que hace unos años se hablaba más en la posmodernidad, ¿verdad? La posmodernidad es ese fenómeno cultural que da la espalda a la modernidad, que es la época de las grandes utopías, Fin de las ideologías, fin de las utopías, el desencanto, porque aquel progreso que tanto proclamaba la modernidad termina en Europa con las dos guerras mundiales, sobre todo la segunda. Con Hiroshima y con Auschwitz, aquellas promesas mesiánicas, aquella humanidad feliz, el hombre Dios para el hombre, se vació. Y entonces durante mucho tiempo en la literatura, en el pensamiento, se subrayaba esos temas existencialistas, ¿verdad? La nada, la angustia, la muerte. Era la literatura que prevalecía en Europa. Bien, en esa época escribe Bloch, que es una voz discordante, y elabora la gran obra, El principio esperanza, que alimentó las reflexiones de muchos pensadores y también de grandes teólogos. El gran teólogo Moltmann, ¿verdad?, la teología de la esperanza, la hace dialogando con el pensamiento de Bloch. Metz, su teología política, también la va elaborando dialogando con Bloch. Y como os digo, se reconocen en las utopías de la modernidad, sobre todo las utopías del siglo XIX, secularizaciones del pensamiento cristiano. Entonces estamos de vuelta, vivimos en la posmodernidad, pero yo querría poner de relieve que tenemos la suerte de poder vivir la utopía de lo cristiano. El reino de Dios es la gran utopía. Así lo reconoce también Bloch, pero él intenta, se esfuerza, y eso es una labor endiablada, ¿verdad? Intenta ver el mensaje cristiano desde una óptica marxista y entonces da interpretaciones muy peculiares. Entonces, como veis, dos partes que quisiera vierais de alguna manera relacionadas. Vamos a decir algo sobre Bloch y después pasaremos a la segunda parte, que es la parte que yo trabajé más, ya la tenía muy trabajada. Cuando Pepe me dijo si quería intervenir, digo, pues yo puedo presentaros este tema. Y dice, fenomenal, estupendo. Digo, bueno, pues voy a trabajarlo. Además, conocemos el pensamiento de uno de los grandes escritores españoles, San Juan de la Cruz. Cuando uno lee las reflexiones, los artículos sobre las utopías de la modernidad, ¿verdad?, sobre todo enfocadas desde un prisma marxista, nada menos que se quiere ver en Jesucristo al Prometeo que hace descender del cielo el misterio divino y nos lo ofrece
De manera que la acogida del mensaje de Jesús supone para ellos la negación de Dios. Evidentemente eso es una cosa que a nosotros nos choca muchísimo. Bien, Bloch vivió mucho, se hizo muy mayor, 1885-1977, el místico de la esperanza. Seguramente es el autor que más ha contribuido a la rehabilitación del concepto de utopía, que durante mucho tiempo había estado marcado con un sello negativo. Engels vio el progreso del socialismo en el paso de la utopía a la ciencia. Bloch, reconociendo la importancia de ese paso, rehabilita el concepto de utopía bajo la forma de utopía concreta. En su gran obra, la primera, El espíritu de la utopía, presenta lo que va a ser el tema central de su pensamiento. El hombre es un ser utópico, y eso quiere decir que el hombre es un ser inacabado, que todavía no ha encontrado el topos de su humanidad. Es un ser utópicamente inexistente, pero vislumbrado de alguna manera, que no se ha realizado todavía y por lo tanto no conoce su nombre. Por eso, la labor de Bloch va a consistir en reunir todos los elementos que a lo largo de la historia convergen en una identidad humana. El pensamiento de Bloch es un pensamiento profundamente escatológico. La categoría fundamental es la categoría del aún no, y otras categorías de su pensamiento: posibilidad, proceso, sueño diurno, utopía, esperanza. Él ve el mundo y al hombre en camino hacia su patria de identidad, a la búsqueda de la verdad, de la realidad por excelencia. Lo real es lo que todavía no es. Por lo tanto, tenemos que admitir las posibilidades íncitas en la realidad. También el hombre es un ser procesual. El tiempo es el sentido de la vida humana. El hombre es este homo viator que viaja a través del tiempo hacia el futuro, se realiza siempre hacia adelante, teniendo cada uno una imagen soñada de lo que debe llegar a ser. Somos todos mera posibilidad que experimentamos cada día nuestro propio proyecto utópico. Estar en camino entraña por su misma esencia la orientación a una meta a conseguir, así como el no haberla alcanzado. Vivimos en permanente inacabamiento, que Bloch denominó melancolía del cumplimiento. Como ser utópico, el hombre nunca ha nacido del todo. Tiene el trabajo de engendrarse nuevamente o esperar ser engendrado, de ahí su arriesgada constitución. Desterrados lejos de nuestra verdadera identidad, cada día vamos anticipando un fragmento de futuro que podemos llegar a ser. Y así en nuestra vida renace lo nuevo, el topos abierto al futuro, al que afluyen progresivamente todos los objetivos humanos. Las creaciones humanas son expresiones inacabadas de ese futuro de plenitud que esperamos. El último contenido ideal de la historia, expresado en la categoría kantiana del sumo bien, el reino de la libertad, que es el hogar de la esperanza, no puede ser objeto más que de la imaginación utópica. Bloch resalta que la utopía es una manifestación perdurable del espíritu humano, es una dimensión del ser humano. Ortega escribió que la historia nos hace ver la incesante e inagotable capacidad del hombre para inventar proyectos irrealizables. En el esfuerzo para realizarlos logra muchas cosas, crea innumerables realidades que la naturaleza es incapaz de producir por sí misma. ¿Cuánto se ha soñado en todos los tiempos en una vida mejor? Existen casi 5.000 utopías,
que prueban el impulso utópico creador que hay en el hombre. Desde la alta antigüedad al comienzo de los tiempos, en la que se habla de la Edad de Oro, ha habido todo un proceso, toda una creación de utopías. Al principio situaban la utopía, pensar la idea del paraíso, el paraíso original, en los orígenes. Con Píndaro, con sus islas, la utopía pasa del pasado al presente. Y desde entonces aparecen dos invariantes reiteradas, la isla y la lejanía. Y esta visión de la utopía prevalece hasta el siglo XVIII. En la segunda mitad del siglo XVIII, con la Ilustración, aparece una nueva visión de la utopía. Lo utópico no se aloja ya en el espacio imaginario, sino en el futuro, un futuro más o menos próximo. Porque con la Ilustración aparece la idea del progreso. La utopía deja de ser una realidad de ficción para pasar a convertirse en una realidad que se va a conseguir en un futuro más o menos próximo. La utopía pasa de ser un topos para convertirse en cronos, en eucronía, un futuro ideal que están convencidos los modernos que van a conseguir. Esa es la filosofía de la historia que encontramos en los grandes autores de la modernidad, ¿verdad? Sobre todo en Hegel, ¿verdad? Esa idea enormemente positiva del progreso. En estas ideas se inspiran todas las utopías de finales del siglo XVIII y las utopías del siglo XIX, que son llamadas las utopías del tercer ciclo. Es decir, utopías se han escrito desde siempre. Lo que pasa que ha sido Moro el que con su obra, con el título de su obra, ha dado nombre a toda esa literatura y esa reflexión. En el Principio Esperanza, Bloch presenta una amplia panorámica histórica que recoge los sueños humanos, las pequeñas y grandes esperanzas de dicha y de vida realizada, y especialmente las utopías sociales que impulsan a la historia, entretejidas con otro tipo de utopías, las utopías médicas, las utopías técnicas, las utopías arquitectónicas, las utopías geográficas, hasta llegar a los paisajes desiderativos representados en la pintura, la ópera, la literatura y la sabiduría. Es que cada obra artística y cada filosofía han tenido y tienen todavía una ventana utópica en la que se inscribe un paisaje que no hace más que esbozarse. Cuando hablamos de utopías, ¿verdad? Parece que es una cosa muy concreta, muy limitada. Tomás Moro, Campanella, La ciudad de Dios de San Agustín, La República de Platón y pocas cosas más. Bien, y después el socialismo utópico del siglo XIX. Esos son pequeños ejemplos. Y después pasar de esa concepción que tenemos de la utopía a nivel reflexivo, ¿verdad?, a esas otras clases de utopías. Siempre hemos soñado con una salud mejor, ¿verdad? Una salud mejor, con unas casas mejores, con unas ciudades mejores. O sea, esa dimensión utópica del ser humano que se manifiesta en cualquier actividad que el hombre realiza. El título de la obra de Moro es La mejor república y la nueva isla de utopía, en ningún lugar, que le permite a él jugar con el término utopía, en el mejor lugar. En otra obra, escrita en 1935, Herencia de una época, Bloch distingue dos clases de utopías, las utopías abstractas y las utopías concretas. Las utopías abstractas son castillos en el aire, no tienen raíces, no arraigan en las posibilidades de la realidad, por lo tanto nunca podrán realizarse. Son construcciones teóricas muy bonitas, pero que no tienen ninguna posibilidad de realización. Normalmente los que se llaman realistas, cuando hablan de utopías, piensan que toda utopía es abstracta, pura obra de la imaginación. Pero hay, como dice Bloch, las utopías concretas. Las utopías concretas juegan con las posibilidades de la realidad.
ofrecen un futuro como posibilidad real. Ponen a descubierto el futuro del que el presente está grávido. El presupuesto verdadero del pensamiento utópico radica en que lo que es no es todo. Este mundo no puede seguir siendo tal como es, puede ser diferente, y esto es posible. Una utopía concreta sigue siendo concreta aun cuando la mirada oriente hacia lo imposible, hacia lo que ahora no es posible. En la esperanza se encierra siempre algo que apunta más allá de lo que es posible. Si no, no hay verdadera esperanza. Lo que pasa es que no tendremos tiempo. Bien, entonces la utopía, ¿qué es? Es una obra de ficción imaginativa que se propone construir y describir un modo de vida político, social y común. Es un modo de pensar político con realidad ficticia. Podríamos definirla como un mito, suscitado por una rebelión personal contra la condición humana en la forma de las circunstancias presentes, el cual, ante el obstáculo de la impotencia, evoca en la imaginación lo diferente o lo no localizable, allí donde no existen ya obstáculos. Las utopías funcionan al estilo de Jano, mirando al pasado y al presente y mirando también al futuro. Entonces funcionan en la sociedad como una teoría crítica. La doble función de la utopía como crítica social es crítica y creativa, crítica del presente y creativa del futuro. Pablo VI, en ese documento maravilloso de la Autogésima Adveniens, alude a esto. Bien, decimos que el hombre es un ser utópico, luego quiere decir que el hombre tiene facultades que dan origen a esta actividad, a este tipo de reflexión. En el hombre hay una conciencia anticipadora o utópica que dirige la mirada hacia una vida social futura que todavía no existe. Y esto se manifiesta en la búsqueda de lo nuevo, en la protesta contra las situaciones de hecho, en la expectativa, en los sueños de una vida mejor, o expresado en categorías bíblicas, en el nuevo cielo y en la nueva tierra, y en la realidad de la promesa, todo lo hago nuevo. La apertura del hombre a un futuro nuevo depende de su fantasía o imaginación soñadora, que no se encierra en ninguna imagen. La imaginación es esta facultad que es la gran desconocida, porque nuestra cultura tiene raíz en una matriz griega y en Grecia, como sabéis, la visión que se tiene de la realidad es cíclica. Todo vuelve a repetirse, nada nuevo bajo el sol. Y sin embargo, el hombre tiene una facultad que lo abre hacia el exterior, y esa es la imaginación. Una imaginación que se ha identificado tradicionalmente con la memoria como almacén de imágenes. La imaginación no es la facultad que tenemos para almacenar imágenes, ni siquiera para formar imágenes, sino para deformar las imágenes que hemos recibido. La palabra que mejor expresa la actividad de la imaginación no es la palabra imagen, sino imaginario. Imaginario. Por medio de la imaginación, nosotros somos capaces de evadirnos de la realidad. El hombre es un ser abierto. En esto insiste mucho la antropología actual. Luego tiene que tener facultades abiertas. No solamente facultades perceptivas, captar la realidad y conservar lo que he captado, sino facultades abiertas. La imaginación, pero es una imaginación soñadora, es una imaginación utópica, es una imaginación creadora. Gaston Bachelard, este gran autor francés genial, dedica muchos escritos a esta facultad, ¿verdad? Esta facultad de ensueño, y da muchísima importancia
a los sueños. Nosotros cuando oímos la palabra sueño, ¿verdad?, casi siempre pensamos en el sueño nocturno. Y sin embargo, despiertos soñamos muchísimas veces. Lo que deseamos ser son sueños que tenemos. Freud dice que la fantasía es la única actividad mental que conserva un grado de libertad con respecto al principio de la realidad. La fantasía creativa que empieza a funcionar en la infancia, en los juegos infantiles, y después se afirma bajo la forma del soñar despierto. Mientras el contenido del sueño nocturno queda oculto, disimulado, el contenido de la fantasía diurna es apertura, invención, anticipación. La vida de todos los hombres está saturada de sueños diurnos. El trabajo del sueño despierto es la pista de despegue de la conciencia utópica. Lo nuevo nunca es totalmente nuevo, siempre le precede un sueño. Las convulsiones sociales se apoyan en los grandes sueños despiertos de los oprimidos, que llaman a la puerta de la esperanza. Y en la gran obra de Bloch, El principio esperanza, que le costó nada menos que 5 años en escribir, él nos va presentando y completando las ideas, las intuiciones que tuvo en su juventud. Y ahora lo enfoca todo bajo el prisma de la esperanza. Toda la reflexión de Bloch sobre la utopía es una meditación sobre la esperanza. Yo me he dedicado un poquitín en el libro, también hablo de la vida teologal, la dimensión teologal de la vida humana, y la primera virtud teologal que resalto es la esperanza. Seguramente es la virtud teologal más pequeña, ¿verdad?, que nosotros no vivimos o que nosotros no practicamos. La fe, sí, la fe. Bueno, la fe en un determinado sentido y la caridad, pero la esperanza. ¿Quién vive esperando a Dios? ¿Quién vive esperando a Jesús? Esperándolo. O sea, ya veremos, al hablar de San Juan de la Cruz, ya veremos cómo el que tiene verdadera experiencia de Dios, en cada encuentro que tiene con Él, vive algo nuevo, algo nuevo. Sin embargo, cuando entre nosotros se habla de novedad, cuando hablamos de experiencias religiosas o de vivencias cristianas, no suena mal, esto es medio herético, ¿verdad? Entre nosotros se ha subrayado sobre todo la ortodoxia, que la ortodoxia es precisamente mantener siempre igual un determinado contenido o una determinada concepción. Pues no, el Dios que viene a nosotros es un Dios nuevo y viene para hacer nuevas todas las cosas, ¿verdad? Entonces, ese título que Bloch da a su obra, El principio esperanza, claro, es un título muy significativo. Bloch da a la palabra principio el sentido que la palabra tiene en toda la tradición filosófica, empezando por Aristóteles, es el arjé. El arjé es la realidad fundamental, el principio de todo, aquello de donde todo brota. Entonces, para él, toda la realidad y también toda la vida humana tiene como principio la esperanza. La esperanza que no es una virtud más, sino que expresa mejor que ninguna otra la estructura fundamental del ser humano, ¿verdad? Ese es el sentido que le da Bloch. La esperanza que Kierkegaard definió como la pasión por lo posible va al encuentro de lo que la excede por naturaleza. Yo quiero subrayar esto porque es muy importante y aquí nos apartamos de Bloch, porque Bloch, con esa visión materialista, no acepta la intervención, no solamente no la acepta, sino que la considera nociva, la intervención de Dios en la vida humana. La pasión por lo posible se inflama en lo imposible. ¿Os acordáis esa escena preciosa del Evangelio? Cuando, oyendo a Jesús, pues entonces, ¿quién puede salvarse? Y Jesús, ¿qué responde?
Lo que no es posible para los hombres es posible para Dios, porque para Dios nada hay imposible, nada hay imposible. Uno espera cuando piensa que lo imposible puede realizarse en su vida. Normalmente esperamos solo lo posible. Y Heráclito, el oscuro Heráclito, en un fragmento tiene esta expresión: si no esperas lo inesperado, no lo encontrarás. Es duro de encontrar e inaccesible. Lo inesperado es aquello que supera nuestras expectativas, nuestras anticipaciones, aquello que no es fruto de lo que le ha precedido, porque eso es lo que esperamos, ¿verdad? Lo posible, lo previsible. Lo inesperado es lo que se presenta de repente, sin que nosotros lo hayamos esperado, ¿verdad? Y esto que a lo mejor nos parece un poquitín, no lo sé si raro o no, en realidad lo vivimos en nuestra vida de mil maneras, ¿verdad? Hacemos todo lo que hacemos en nuestra vida lo hacemos movidos por la esperanza, pero todo lo que hacemos y todo lo que conseguimos está por debajo de nuestra esperanza. La esperanza es inesperada doblemente. No obtiene lo que esperaba y obtiene lo que no esperaba. Saber esperar es saber que no se puede alcanzar por sí mismo lo que se espera y, por lo tanto, aprender a recibir. Los pensadores de la esperanza, y pienso en Marcel, el gran filósofo de la esperanza, nos dice que la esperanza es gracia, que la esperanza es un don, que la esperanza no la podemos apoyar en el hombre, que es frágil, sino en Dios Creador Todopoderoso, que lo puede todo. De hecho, esas visiones, esas utopías, ¿verdad?, que se elaboraron en el pasado, rompiendo con Dios porque Dios era una hipótesis inútil, en realidad terminaron en lo que terminaron, como os decía antes, pensad en las guerras. Bien, y vamos un poquitín, si queréis, a la segunda parte, que a mí me parece muy bonita y muy sugerente, pero ¿sabéis por qué me parece que es así? Porque el camino nos lo abre Juan de la Cruz, ¿verdad? Yo os invitaría a que leyerais a Juan de la Cruz, ¿verdad? Las poesías, que son una maravilla, pero también las declaraciones, los comentarios, los escritos en prosa. San Juan de la Cruz tiene un estilo, pues una maravilla, ¿verdad?, leerlo. Bien, entonces Juan de la Cruz, hablando de Dios, pues nos dice en el cántico, cuando habla del amado: me ha amado las montañas, los valles solitarios y morosos, las ínsulas extrañas. Y dice Juan de la Cruz: en una fuerte y copiosa comunicación y vislumbre de lo que es Dios en sí para el alma, es percibido el misterio divino como una ínsula extraña, y eso en infinita manera. Y entonces Juan de la Cruz es este hombre del siglo XVI, ¿verdad?, que vive y es consciente de todo aquel tráfago, aquel movimiento enorme que había en España, pero podemos decir en Europa, con motivo del descubrimiento del Nuevo Mundo. Se difundió muchísimo una obra de Amerigo Vespucci, ¿verdad?, que habla de las tierras y sobre todo las islas que descubren, y entonces en aquellas islas había cosas maravillosas, cosas fenomenales. Yo leía esta tarde, solamente por hacer alusión, dado que estamos con Gracián, el Criticón de Baltasar Gracián. Como sabéis, termina la última crisis, la isla de la inmortalidad, ¿verdad? Y en la isla de la inmortalidad, Gracián ofrece también los mismos rasgos que tenían aquellas islas extraordinarias. Bien, entonces él dice, hablando de Dios o refiriéndose a Dios, dice: mi amado, las ínsulas extrañas.
Y Juan de la Cruz, según su costumbre, pues explica la estrofa y después va explicando verso por verso. Vamos a ver cómo este navegante solitario, desde la orilla de esta isla remota y paradisíaca, nos habla, nos la declara. Y dice él: las ínsulas extrañas están ceñidas con la mar y allende de los mares, muy apartadas y ajenas de la comunicación de los hombres. Y así en ellas se crían y nacen cosas muy diferentes de por acá, de muy extrañas maneras y virtudes nunca vistas de los hombres, que hacen grande novedad y admiración a quien las ve. Y así, por las grandes y admirables novedades y noticias extrañas, alejadas del conocimiento común que el alma ve en Dios, le llama ínsulas extrañas. Es decir, el hombre para Dios siempre es motivo de novedad, de algo extraño. Yo ahora voy a dedicarme un poquitín, como tengo tiempo, como decía Pepe, a estudiar el pensamiento de Juan de la Cruz, la presencia de los dos adjetivos, extraño y nuevo, en la obra de San Juan de la Cruz. Es una maravilla, es una maravilla. Los grandes místicos, leía yo la vida de Santa Ángela de Foligno y decía: de todos mis encuentros con Dios salgo siempre con una novedad, con una novedad. Claro, es que si no, corre el peligro que no te has encontrado con Dios, que es lo que dice Juan de la Cruz. Bueno, pero esto es otro. Entonces, porque extraño llaman a uno por dos cosas, dice Juan de la Cruz: o porque se anda retirado de la gente, o porque es excelente y particular entre los demás hombres en sus hechos y en sus obras. Por estas dos cosas llama el alma a Dios aquí extraño, porque no solamente es toda la extrañez de las ínsulas nunca vistas, pero también sus vías, consejos y obras son muy extrañas y nuevas y admirables para los hombres. Y no es maravilla que Dios sea extraño a los hombres que no le han visto, pues también lo es a los santos ángeles y almas que le ven, pues no le pueden acabar de ver ni acabarán, y hasta el último día del juicio van viendo en él tantas novedades según sus profundos juicios y acerca de las obras de misericordia y justicia, que siempre les hace novedad y siempre se maravillan más. Solo para sí no es extraño, ni tampoco para sí es nuevo. A veces la gente, ¿verdad?, dice: allá arriba, nos aburriremos, siempre cantando santo, santo, siempre cantando lo mismo. Entonces, no será suficiente la eternidad para agotar el misterio infinito de Dios. Siempre descubriremos en él elementos nuevos, elementos extraños. Dios siempre nos sorprenderá. Bien, y yo quería resaltar, pero el tiempo corre, tres cosas íntimamente relacionadas que descubrimos en esta utopía divina y que si lográramos realizarlas en nuestra vida, haríamos de nuestra vida una auténtica utopía. Y son estas. Dios no está en ningún lugar. Y sin embargo, en Él vivimos, nos movemos y existimos. Esto es muy bonito. Yo me he dedicado a esto, perdonad que lo diga, es que me sale espontáneo, diré, por si alguno. Para Dios, ¿dónde no es un lugar? Él está donde no hay dónde. Para poder saber dónde está Dios, le preguntamos a modo de no dónde, ¿dónde estás tú? El lugar donde la trascendencia se encuentra con la finitud no puede ser más que un lugar metafórico. Entendemos aquí la metáfora en el sentido etimológico y original de una transferencia, en la que la trascendencia se ofrece al encuentro del hombre que la acoge libremente. Este lugar metafórico no es nunca imaginario, sino un lugar histórico, un acontecimiento donde el Dios verdadero se encuentra con el hombre. Al hablar de Dios, el adverbio donde no nos sugiere un lugar, sino que nos remite a una persona. El Nuevo Testamento deslocalizó a Dios transfiriendo su morada desde el templo hasta el cuerpo de Jesús. Dios, la plenitud total, quiso habitar en él. La palabra se hizo hombre
y acampó entre nosotros. El templo de Jerusalén es sustituido por Jesús. En la discusión con los dirigentes judíos, cuando dijo que en 3 días iba a levantar el santuario, se refería al santuario de su cuerpo. Al comienzo de la vida pública, según el Evangelio de Juan, a los 2 discípulos que siguiendo a Jesús le preguntan ¿dónde vives?, les dijo, venid y lo veréis. Llegaron, vieron dónde vivía y aquel mismo día se quedaron a vivir con él. Jesús vive en la esfera del Espíritu, que es la de Dios, y que no puede conocerse más que por experiencia entrando en ella. Al final de su vida, al despedirse de los discípulos, les dice, ahora me marcho con el que me envió, pero ninguno de vosotros me pregunta a dónde me marcho. Y les explica su itinerario vital. Salí del Padre y he venido al mundo. Ahora dejo el mundo y voy con el Padre. Desea que los discípulos estén conmigo donde estoy yo, es decir, en la esfera de Dios y del Espíritu, gracias al nacimiento en el Espíritu. Los discípulos son miembros de la familia del Padre. En el hogar de mi Padre hay vivienda para muchos. Voy a prepararos sitio. Cuando vaya y os lo prepare, vendré de nuevo y os acogeré conmigo. Así, donde estoy yo, estaréis también vosotros. La humanidad de Cristo resucitado queda como mediación única entre lo divino y lo humano. También nosotros, dice Pablo, construidos sobre el cimiento que es Jesús Mesías, somos edificio de Dios. El templo de Dios es santo y ese templo sois vosotros, pero somos templo de Dios porque somos cuerpo de Cristo. Es Jesús el templo y nosotros, como miembros de su cuerpo, formamos también ese templo de Dios. El camino que nos lleva a ese lugar, al misterio divino, es Jesús. No hay un camino, ¿verdad? Una vía, una autoestrada. Yo soy el camino. Nadie se acerca al Padre sino por mí. Es un camino viviente que tiene por nombre Jesucristo. Es la identificación con Jesús la que nos acerca al Padre, que no está materialmente lejos. El acercamiento al Padre es el de la semejanza con Jesús. Por eso el Señor invita tanto a los discípulos a permanecer en Él. Juan de la Cruz, ¿verdad? Hablando de esto, ya os diré unas citas muy bonitas de él, ¿verdad? Hace alusión al diálogo de Cristo con la samaritana. Cuando le preguntó que cuál era más acomodado lugar para orar, el templo o el monte, le respondió que no estaba la verdadera oración aneja al templo ni al monte, sino que los adoradores de los que se agradaba al Padre son los que lo adoran en espíritu y en verdad. Bien, por desgracia no tenemos tiempo. Aquí tenía yo unos textos muy bonitos de San Agustín, el que buscaba a Dios. ¿Dónde lo voy a encontrar? ¿Dónde lo voy a encontrar? Y entonces al final se da cuenta que a Dios solamente lo encuentra en Dios. Solamente lo encuentra en Dios. No hay un lugar. Dice, yo proyecto mi alma por encima de mí y ya solo me resta llegar a mi Dios. Es en aquella región que sobrepasa mi alma donde está la morada de mi Dios. Es allí donde Él habita, es desde allí desde donde Él me mira, allí donde me ha creado, allí desde donde me gobierna, desde donde me llama, desde donde me alienta, desde donde me dirige y conduce hasta el término. Y se pregunta, ¿por qué ando buscando el lugar donde habitas? Como si hubiera lugares allí. Entonces, ¿dónde te encontré para conocerte? Porque resulta que antes de conocerte no estabas en mi morada. ¿Dónde pues te encontré para conocerte, sino en ti sobre mí? A Dios solamente lo encontramos en Dios. No hay lugares, ¿verdad?, donde vamos a encontrar a Dios. Él es el lugar, y Él es el camino. Bueno, y como decía Pepe, bueno, lo que no digamos no importa, que si no es una cosa es otra. San Bernardo. Un texto precioso de Bernardo, San Bernardo, nos ha dejado este delicioso texto, testimonio de su experiencia personal. Sabéis que San Bernardo, como abad, dirigía a los monjes pues su homilía o, si queréis, sus recomendaciones.
Deseo contaros, porque a ello me comprometí, cómo me va a mí en este aspecto. Os confieso que el Verbo ha llegado también hasta mí muchas veces, y a pesar de esa frecuencia, alguna vez no lo sentí cuando entró. Sentí su presencia, recuerdo su ausencia. A veces incluso pude presentir su entrada, pero nunca sentirla, y tampoco su salida. ¿De dónde venía mi alma o a dónde se fue cuando la dejó de nuevo? Confieso que lo ignoro, incluso ahora mismo. Según aquello no sabes de dónde viene y a dónde va. Y no es extraño, porque él dice lo mismo, no queda rastro de sus huellas. ¿Por dónde entró? No será más exacto decir que ni siquiera entró, que no vino de fuera, porque no es algo que esté fuera de nosotros, pero tampoco me vino de dentro, porque Él es bueno y yo sé que en mí no hay bondad alguna. Subí también por encima de mí mismo y allí estaba el Verbo en la cumbre. Bajé a mis propias profundidades, como en curioso sondeo, y allí lo encontré. Miré fuera de mí y descubrí que estaba más allá de cuanto me rodea. Miré dentro y Él estaba aún más adentro. Entonces comprendí la verdad de lo que había leído. En Él vivimos, nos movemos y existimos. Bien, y Juan de la Cruz. Juan de la Cruz, ¿sabes? Comienza el capítulo, el cántico. ¿A dónde te escondiste, amado? ¿A dónde te escondiste? Y entonces, claro, el alma pregunta a Dios dónde se ha escondido, dónde lo va a encontrar. Y cuando él hace la declaración de estos versos, pues dice que solamente lo puede encontrar en el seno del Padre, porque es donde mora el Hijo, donde mora Jesús. Pero a continuación insiste muchísimo San Juan de la Cruz en que el alma también puede encontrar a Dios dentro de ella misma. Unos textos bellísimos, bellísimos. Entonces no hay que ir a ningún sitio para encontrar a Dios, basta recogerse. Y podríamos hacer un juego con los adverbios de lugar, lejos, alto y adentro, en el fondo sugieren lo mismo. Dios que está lejos está dentro. Dios que es alto, en lo más alto, la subida al Monte Carmelo, Dios está dentro de mí. Bien, San Juan de la Cruz enseña que el templo vivo para orar es el recogimiento interior. El recogimiento interior. Somos templos del Espíritu Santo. Dice, y aunque a los principiantes se les permite tener algún gusto y jugo sensible acerca de imágenes, oratorios y otras cosas, pero para ir adelante se ha de desnudar el espiritual de esos gustos y apetitos y escoger aquel lugar donde menos embarazar el sentido y el espíritu de ir a Dios. Por tanto, cogí esta frase que me gustó, por tanto, estando en el tal lugar, olvidados del lugar, han de procurar estar en su interior con Dios como si no estuviesen en el tal lugar. Voy al Pilar y me parece que con ir al Pilar ya está hecho todo. Bueno, pero te has encontrado con Dios en el Pilar. ¡Ay, qué bonito el mármol! Lo mismo de Jesús, ¿verdad? Del templo de Jerusalén de estos días. ¡Qué bonito esto! No quedará piedra sobre piedra. Bien, entonces para buscar a Dios tenemos que acudir directamente a Él, porque Él señala el camino a los pecadores. Eso es lo que recitamos constantemente en los salmos. A quien respeta al Señor le indicará el camino que ha de escoger. Cuando decimos que hay caminos para ir a Dios, no tenemos que pensar que vamos de un lugar donde Dios no está a otro en el que Dios está. Con Dios sucede siempre lo que constataba Jacob: Dios está en este lugar y yo no lo sabía. El camino conduce desde una situación en la que el hombre ignora la presencia de Dios a otra en la que toma conciencia de esa presencia y consiente a ella. El principio del camino hacia Dios está en Dios mismo. Pero Dios, que es Dios, por lo tanto lo más íntimo, sigue siendo Dios, por lo tanto lo más trascendente.
y hemos de vivir este misterio. Orar es entrar en la proximidad de lo distante. ¿Cuán lejos tengo que ir para encontrarte a ti en quien ya he llegado?, escribe Thomas Merton. La lejanía de la proximidad. Dios es lo más lejano siendo lo más próximo. Y hay que vivir este misterio, que no nos gusta, porque nosotros solemos siempre quedarnos con un extremo. Escribe Rahner, habitar en medio de la cercana trascendencia de Dios, la cercana trascendencia, hay que pesar cada palabra, la cercana trascendencia de Dios, ser amado por Dios de tal manera que el primero y el último don sea la infinitud y la trascendencia, esto es aterrador y bienaventurado al mismo tiempo. Pero no tenemos otra opción. Dios está con nosotros. Y Dios es Dios, pero Dios es mi Padre. Las dos cosas. El hecho de que sea mi Padre no anula su condición de Dios y al revés. Bien, tú me dejas un poquitín más, ¿verdad? La segunda parte la vamos a saltar. Buscamos el rostro inalcanzable de Dios. Claro, es el rostro. En los salmos, ¿verdad? Los creyentes, vamos, yo busco tu rostro, Señor, yo busco. Pero si Dios es el que no tiene rostro, ¿verdad? Dios aparece en el no te harás imágenes mías. Entonces, ¿qué significa esa palabra rostro? ¿Qué es lo que vamos buscando cuando buscamos el rostro de Dios? Lo que buscamos es a Dios. San Agustín dice que el rostro es la presencia de Dios, la presencia de Dios. Y el rostro lo tienen, dice San Agustín, esas realidades capaces de entrar en relación con otras, lo mismo que el nombre. Y yo jugaba un poquitín con el rostro y el nombre. Es curioso que el nombre que Dios se da a sí mismo en el Sinaí es el de una presencia, Yo soy el que estaré siempre con vosotros, guiándoos, llevándoos. Este Dios del Éxodo, que tanto gusta a Bloch, el Dios de la resurrección de Jesús, Jesús es el Yahvé, es el que está con nosotros. Bien, pues cuanto más vivamos el misterio divino, más desearemos ver su rostro. Nos pasará, como dice Juan de la Cruz en el cántico, que tendremos ganas de que Dios se manifieste de verdad. Que no sean manifestaciones de burlas. Nosotros, por ejemplo, ¿verdad? Hoy qué bien hablado, hoy qué celebración más bonita. Se me ha puesto la carne de gallina, esto y lo otro, tonterías. Estos son indicios, pero con el Dios verdadero, con ese Dios solamente lo encontrarás si Él se hace. Por eso le pides algo, acaba de entregarte ya de vero. No vengas a mi vida haciéndote entregas, diríamos, parciales. Bien, y el sueño originario, que es lo que quería resaltar, la divinización del hombre. Las utopías nacen solo, dice María Zambrano, dentro de aquellas culturas donde se encuentra claramente diseñada una edad feliz que desapareció, y con ella una imagen, si no idea, del hombre liberado de la servidumbre actual. Quizá la imagen, aún no tenida en cuenta por quien edifica la utopía, tenga mayor fuerza atractiva, mayor eficiencia que la idea misma, pues de la imagen viene cuanto haya de audacia, de atrevimiento, cuando uno intenta edificar una utopía. Las utopías tienen su origen en la nostalgia de un paraíso perdido. La imagen, el paraíso. El paraíso que está al comienzo y el paraíso que está al final de la historia, en los dos momentos. El deseo supremo del paraíso es la quintesencia y símbolo de toda espera. La sombra del paraíso perdido nos acompaña siempre. Gime nuestra conciencia
y recordándolo lloramos. Reside el paraíso en nosotros como un dato supremo, como una dimensión de nuestro yo original, fundamento de nuestras nostalgias y esperanzas. Y en los dos puntos extremos que marcan el horizonte humano, el pasado perdido y el futuro a alcanzar, resplandece la sed y el ansia de una vida divina, sin dejar de ser humana. Alcanzar esa vida es recobrar el paraíso perdido. La nostalgia del paraíso, que en el fondo es expresión de una nostalgia todavía más profunda, la nostalgia de la fuente primera de la vida, de Dios creador, de Dios Padre, que nos ha engendrado y nos ha elegido como hijos suyos. Y el hombre, en el fondo, siempre esta postura erecta del hombre, ¿verdad? De pie, hacia lo alto, o sea, mirando siempre al cielo, porque nos parece que el cielo es nuestra verdadera patria. Bien, pues Dios, que ya en el Antiguo Testamento, con la brisa del atardecer, se hacía presente en el paraíso, Dios nos comunica, nos hace presente su paraíso, enviándonos a Jesús. Decía el Señor, quien me ve a mí, ve al Padre. Y desde ahora veréis el cielo quedar abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el hombre. Y aquí tenemos unas ideas que vienen muy bien, o sea, el reino de Dios, ¿verdad? La cercanía del reino es el mensaje de Jesús, la obra de Jesús. Anuncia la llegada del reino, lo hace presente y el Señor expresa, según Mateo, en qué consiste es la vivencia de ese reino, ¿verdad? Presentando una armonía maravillosa en la naturaleza, a la que el hombre está llamado a participar. Cuando habla el Señor de los pájaros, ¿verdad? Que sin trabajar y eso comen, las flores que se visten de gloria, una armonía, y vosotros, pues tampoco os preocupéis mucho. Vivir el misterio del reino es vivir la paternidad de Dios, pero vivir la paternidad de Dios, ¿verdad?, de manera real, de manera completa. Es curioso que Bloch, cuando habla de Jesús, porque como os digo, dedica mucho al Señor, lo presenta como Prometeo, O sea, y entonces piensa que para que el hombre pueda ser Dios y por lo tanto conseguir la plenitud, tiene que negar a Dios. Querido Bloch, ¿de qué hombre estás hablando? ¿De qué hombre estás hablando? A Dios solamente puede divinizarlo Dios. La divinización del hombre es obra divina, no es obra humana. Toda la antropología del siglo XX, pero no toda, fijaros en el dogma del pecado original, insisten en que el hombre es el animal enfermo, ¿verdad? Esa cloaca donde en el interior, decía Dostoyevsky, he visto el interior de un hombre bueno y me ha dado asco. ¿Cómo este hombre va a divinizar al hombre? Bien, y la dimensión social y comunitaria del mal, del pecado, es lo que hace de la sociedad, la sociedad enferma también, la gran desalmada, de la cual tanto nos han hablado estos autores de la teoría crítica, Marcuse, pero me viene a la mente Fromm, ¿verdad? Psicoanálisis de la sociedad contemporánea, y nos presenta una sociedad enferma, ¿verdad?, que es incapaz de producir hombres psicológicamente sanos. Pues bien, el endiosamiento, la plenitud, la felicidad, el hombre, no puede esperarla del hombre, sino que la puede vivir si Dios viene a nosotros ofreciéndonos esa vida suya, eso es lo que hace. Todo el pensamiento de Juan de la Cruz no es más que una reflexión, pero en serio, sobre el Evangelio
y sobre la obra del Señor, ¿verdad? Comentando las frases que nosotros hemos oído 1000 veces, pero que seguramente resbalan sobre nosotros y no nos impresionan, ¿eh? Dios, cuando actúa, dice Juan de la Cruz, siempre actúa como Dios. Por lo tanto, lo que Dios hace siempre es divinizar. O sea, Dios no puede hacer algo inferior a eso, porque no, Él es Dios y actúa siempre como tal, actúa siempre como tal. Por lo tanto, todo lo que hace es comunicarse Él. Y cuando Él se nos comunica, lo que hace es tomarnos consigo, haciéndonos partícipes, ¿verdad? De esa. Bien, aquí mi amigo Pepe, y haces bien. Bien, y con esto terminamos. Solamente quería deciros, tenía otra terminación. Juan de la Cruz, esto para los que tengáis ganas, y tenéis ganas, y ojalá alguno dijeras, oye, pues vamos a hacerlo juntos, y lo haríamos juntos. Juan de la Cruz, ¿sabéis lo que dice? Que la mayoría de los cristianos vivimos siempre como principiantes. No damos un paso más allá. Somos principiantes y estamos tan contentos. Dice, y siendo principiantes, no podemos gustar ni experimentar lo divino. Hay que pasar, dice él, a aprovechados y después dar el paso último, el de perfectos. Pero seguramente, ¿verdad? Nos contentamos y somos los más felices del mundo. He ido a misa el domingo, pues ¿qué más quieres? ¿Qué más? Si he cantado, pues ya está bien, tira para adelante. Perdonar y, bueno, yo os lo he entregado como dicen, con mucho cariño, y seguramente eso es lo que vale más. Muchas gracias.